Sí, profe, por mí no hay problema. Creo que me está fallando un poquito el internet y se me está saliendo automáticamente de la clase, pero puede continuar. Ok, empezamos entonces, empezamos la clase de hoy. Em, bueno, creo que siempre es un día como pesado, el día lunes, porque todos venimos de hacer otras actividades bien tempranito. Pero, pues vamos a ello, vamos con los comentarios, ¿les parece? Em, la, la, la lectura es teoría y práctica del diseño curricular, ¿no? Y bueno, si quieren la platicamos un ratito para que veamos cuáles son o cómo es que en este estudio eh, se está trabajando, ¿sale? Bueno, ya se nos fue la compañera Bere, pero pues si gustas, Gise, si gusta, empezamos contigo y ya ahorita que se vayan anexando, ya vamos pidiéndole sus aportaciones a ellas. ¿Sale? Bueno, pues esta lectura nos hablaba sobre lo que es el currículum y de Ajá. las diversas concepciones que se le han atribuido. Sin embargo, nos dice que pues sigue siendo un concepto muy complejo Ujú. debido a las características que conlleva, ¿no? Ok. Bueno, nos daba eh, como puntos importantes de acuerdo a lo que es el currículum para poderlo entender más. Ujú. Eh, Nos dice que tiene con referencia la programación de la formación académica Ujú. de un nivel de enseñanza para referirse a una área del conocimiento. Ujú. Como tal, nos dice que son pues todo, pues es todo, todo proyecto que de forma sistematizada eh, y bueno, todo el proceso de su realización en una forma estructurada, estructura, perdón, los contenidos, Ajá. las experiencias para el aprendizaje. Nos daba de cierta forma un concepto que abarcaba la, al currículum como, bueno, que tenía un carácter político, un carácter de proyecto. Bueno, Ajá. el carácter político se refería más a toda esta parte de las políticas educativas, en donde se establecen ciertos, pues de donde salen los programas, ¿no? Cómo es que se vayan a llevar a cabo, qué materias se van a implementar, qué contenidos se van a ver. Bueno, nada más un paréntesis, Gise. Uh-huh. En realidad sí está hablando de la política nacional. Es decir, los currículums, es cierto que los genera la política educativa, la administración educativa, sin embargo, el país ve cuáles son las necesidades del mismo país y entonces de ahí hace la propuesta para que se haga, digamos, esta política educativa, pero sí está hablando en ese sentido también de una política nacional, ¿sale? Para que lo tomes en cuenta. Ok, Adelante. ok, bueno. Bueno, esto. También como un carácter de proyecto, como lo menciona, es algo que se busca realizar en base a lo que la sociedad requiere. Entonces se hace un proyecto para buscar que los alumnos pues puedan cumplir con un determinado perfil, se podría decir así. Ajá, ok, sí. Este,
que bueno, también cumple con una condición de que es una serie estructurada y ordenada de contenido y experiencias, como lo mencioné, que es para el aprendizaje. Entonces, todos estos contenidos o esto que sacan a partir de lo que se vive en la sociedad o las necesidades de la sociedad, pues se van a estructurar estos ciertos contenidos o la forma en que se van a presentar para que se viva la experiencia y se pueda aprender. Okay. También está lo que, bueno, el currículum cumple con su forma, con la formación integral de una persona, es decir, no solo en cuestión teórica, como lo mencionaba creo que el otro día, sino que también más en la forma de pensar, en la forma de hacer y la manera en que se interactúa, bueno, de una forma integral para cada individuo. Y también una preparación cuidadosa para la vida social, porque pues realmente, como lo mencionó al principio, pues se plantean los contenidos o lo que se va a ver en la escuela de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Entonces, se prepara, digamos, al alumno o a los niños para que puedan insertarse, digamos, en la sociedad y que puedan, pues, responder a las diversas problemáticas o a las diversas necesidades que se presentan dentro de ella. Y como lo hemos mencionado anteriormente, pues una educación para la vida que les permita pues superarse, seguir no solo en el ámbito profesional, sino en todos los ámbitos. Según esto, pues nos habla un poco ya de eso, ¿no? De cómo es o qué es lo que integra dicho currículum. También nos mencionaba que el nivel, bueno, que el currículum se va a expresar en dos planos, que son estructural formal, que pues son todas esta parte de la política educativa, como lo mencionaba, las normas, también me parece que las disposiciones oficiales, los planes y programas y textos de estudio, es decir, más en el ámbito educativo formal. También está lo que es, me parece que el plano procesual práctico, que es cómo se desarrollan el currículum o algo así, me parece, de cómo es que se va a llevar a cabo, bueno, su proceso. Y y pues normalmente pues lo que es el estructural formal pues se iba a concretar en lo que era el perfil profesional, el plan de estudios y los programas docentes. También mencionaba acerca de los tipos de currículum. Nos dice que hay el pensado, que se enfoca más al área formal, donde pues se hace todo con intención, ¿no? Digamos que se usan todos los saberes teóricos para pues llevar a cabo la formación del estudiante. Se concreta todo en los documentos normativos que pues rige cada institución, incluso a nivel nacional, se podría decir. Nos habla también del currículum vivido, que nos mencionaba que era el que se produce cotidianamente con la práctica de la enseñanza. Digamos que es con la vivencia, que es la vivencia, o se genera con la vivencia de lo que
va realizando el alumno de acuerdo al currículum pensado, se podría decir. Ajá. Y posteriormente, pues, habla un poco de lo que es el currículum oculto. Esto lo interpreto como, pues, la parte que no está ni en los documentos, digamos que no está explícito, sino que a través de la práctica y de lo que está establecido en ese transitar hay ciertas características o ciertos, digamos, aprendizajes Ujú. que pues nosotros adoptamos, ¿no? Un ejemplo podría ser, ¿no? Que en la práctica del docente, pues, él funge como un modelo, se podría decir, a seguir, ¿no? De algunas normas que a veces no vienen escritas en el papel, ¿no? Sino que se van desarrollando de acuerdo a cómo se va en la práctica, pero no están explícitos. Como lo digo, el profesor a lo mejor tiene ciertos valores que a través de su práctica los alumnos lo van adoptando sin que se les mencione, es que ustedes deben hacer esto o ustedes deben hacer lo otro, sino que es algo que surge. Ok. Y el currículum nulo, digamos que no tiene una intencionalidad o una influencia en la formación del estudio. Bueno, sí tiene una influencia, pero que no es algo, como, no es algo que se planeó, no es algo que digas, ahí está, o algo que prácticamente no se tomó en cuenta, Ujú. pero que sí tiene una cierta influencia dentro de, bueno, dentro del currículum. También nos empezaba a mencionar una parte de lo que era, pues, esta diferencia de la teoría curricular y el diseño curricular. Ujú. Con respecto a la teoría curricular, pues nos referimos a todo el saber teórico, eh, para poder, pues, realizar el currículum, ¿no? Y también habla del diseño, es decir, en la elaboración de dicho currículum en base a lo teórico que se posee. Ujú. Creo que ya habíamos mencionado esto de que hay mucha problemática con, de acuerdo a lo que se diseña o se planea y a lo que se practica. Ok. Hablábamos en las otras clases de que la teoría y la práctica, muchas veces, pues, aunque tengamos la teoría, pero en la práctica, pues ya a lo mejor no nos funciona, ¿no? Entonces tenemos que hacer uso de otras cosas para poder, pues, sacar adelante, no sé, tal vez una clase. Pero aquí nos habla de esta parte del diseño curricular, donde muchas veces pues no tiene esta vinculación o pues sí nos mencionaba que con las características de cada institución, Ujú. con el régimen académico me parece y el régimen académico y el administrativo. Entonces, pues muchas veces, como ya hemos mencionado con anterioridad, muchas veces se planea, se intenta que eso pues abarque o tome en cuenta toda la población, pero hemos mencionado que no todas las instituciones están en las mismas condiciones, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, Oaxaca tiene otra forma, digamos, de ver a la educación, entonces tiene otro tipo de prácticas. Entonces, como hemos mencionado, pues la parte del currículum tendría que ser un poco más flexible, ¿no? Que no se estandarice o que se imponga, digámoslo así, esta, esta manera de que pues se tiene que realizar esto así como
dice aquí porque así es, ¿no? Ajá. Porque muchas veces se plantean esos contenidos o ese currículum en base a cosas que pues no, realmente no está viviendo toda la sociedad, solo una determinada parte. Entonces, pues no abarca las necesidades de toda la sociedad, nada más de un determinado grupo. Ujú. Y pues, bueno, venía un poco más extenso Ujú. sobre las concepciones del currículum y de cómo es que se puede ir realizando un currículum o el diseño de un currículum considerando pues todas estas partes que generan una problemática dentro de lo que es pues su diseño. Este, Uy, se nos acaba de ir Gise. Eh, pero bueno, supongo que ahorita regresa en un momento y le seguimos dando la palabra. Bueno, nada más para comentar en lo que regresa, ¿no? Para comentar en lo que regresa, que efectivamente el currículum es muy variado y que de alguna manera necesitamos precisamente esta herramienta, podríamos llamarla de esa manera, que nos permite avanzar precisamente en el aprendizaje, ¿no? Y ya lo comentábamos, ella decía que tiene una connotación política y ella hablaba de la política educativa, ¿no? En ese sentido. Ah, ya llegó Gise. ¿Quieres continuar, Gise? bueno, con respecto a eso, bueno, ay, es que ya me perdí. Bueno, eh, pues creo que de mi parte ya sería todo. Ok, Bueno, es que sí, bueno, los puntos más importantes son esos de que se abarca una problemática con respecto a lo que es el currículum sobre la práctica y la teoría y de cómo se va a llevar a cabo este diseño y qué es lo que se tiene que tomar en cuenta ok, dentro de él para que pues sea funcional y ok. eficiente. Ok. Gracias por tu participación. De hecho, me parece que dice ahí que sea eficaz y eficiente, ¿no? Sin embargo, como ya les decía, em, el currículum es muy importante para que nosotros podamos de alguna manera visualizar, ¿no? Los conocimientos que son necesarios en cierto momento. En ese sentido, sí que están vinculados a la vida política de la nación, ¿no? Es decir, si nosotros nos pusiéramos a observar los currículums que se dieron en este proceso de industrialización de nuestro país, todos los currículums se enfocaron precisamente a la creación de gente que pudiera manipular este proceso de industrialización, ¿no? Ya por ahí de los años 60 en adelante, ya se empieza también precisamente a cultivar otros espacios dentro de la vida pública y dentro de la educación, ¿no? Y el currículum empieza a cambiar. En ese sentido, siempre un currículum o un cambio en la vida escolar de la nación siempre va a ir de la mano de la política nacional. Es decir, en los años 2000 para adelante empezó a verse el cambio de
de la vida educativa, es más del mundo en general en este sentido tecnológico. Y bueno, ahora tanto es así que cuando menos en alguna licenciatura o en las licenciaturas en general, incluso en la secundaria, en la prepa, está muy enfocado a esta parte de las tecnologías, ¿no? Es decir, no sé si ustedes en sus escuelas en la prepa llevaron algo de computación, informática, mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras, sistemas operativos, etcétera, que fueron precisamente materias que de repente empezaron a tomar auge porque íbamos a este proceso de informatización, ¿no? O a este proceso, perdón, eh, de tecnologización, ¿no? En ese sentido, los currículums que se están, digamos, presentando en nuestro país. Hay algunas cosas interesantes como también esta parte del currículum oculto que también comentaba su compañera y que aquí lo tocan de manera tangencial, ¿no? En ese sentido crítico de que existe dentro de, o al menos existía antes, dentro de estos currículums, de estos planes y programas en las escuelas, un currículum que no estaba precisamente escrito, pero que se daba por sentado. Es decir, había dentro del currículum otro currículum que estaba detrás y que proponía hacer cosas a los alumnos y a los profesores sin que ellos se dieran cuenta. Por ejemplo, en la etapa industrial, había dentro del currículum un currículum oculto donde se educaba a los estudiantes para que fueran eficientes y eficaces en el manejo de la industria, ¿no? Y no así en el preguntar, en el criticar, en el subvertir, sino más bien en este sentido de hacer obedientes a los, de alguna manera, a los estudiantes, ¿no? Es decir, que no luchaban por sus derechos, no buscaban más allá, sino que eran muy buenos técnicamente, pero no había más pensamiento. Y ese se podría también llamar un currículum oculto, ¿no? Que te propone hacer algo, digamos, en este sentido, que te propone ser bueno, tiene un buen plan metodológico de enseñanza y de evaluación y te haces una persona eficiente o eficaz, pero que no te propone digamos, esta libertad del pensamiento, sino que te ata a lo que tú sabes hacer, lo repites y mientras lo vayas repitiendo, tú eres una persona eficiente para el sistema. En ese sentido también habla del currículum oculto. La otra cosa que quería yo rescatar de lo que dice su compañera era precisamente de que no, el currículum oculto no es digo, el currículum en sí no es malo, ¿no? Porque en realidad lo que trata de hacer el currículum es precisamente buscar mejorar el desempeño de los estudiantes para que eventualmente también ese currículum les permita tener una vida mejor. Es decir, si sales con un desempeño alto eh, técnicamente de digamos, para alguna empresa, pues obviamente tu capacidad en este sentido del capital va a ser mucho mejor. Debido a que, bueno, estás preparada en este sentido técnico, ¿no? Y como estás preparada o estás preparado,
pues bueno, tienes más posibilidades de ganar un poco más que los obreros en general, por ejemplo, hablando eh, de la empresa, ¿no? En ese sentido, es importante el currículum, pero ahora el currículum se ha abierto más, ¿no? Se ha abierto más. Y en ese aspecto, ya no solamente existe un currículum nacional, sino que ahora existen también currículums, digamos, en las escuelas, ¿no? Que ofertan ciertas escuelas. Por ejemplo, si nosotras vemos el currículum o el plan y programas de otra carrera de pedagogía en otra institución, seguramente van a coincidir en algunas materias, pero en otras van a dejar de coincidir, ¿no? Y eso se debe de que a los currículums actualmente en nuestros espacios educativos han sido diversos. ¿Por qué? Bueno, porque se ajustan a unos ciertos contextos o se ajustan a unos ciertos aspectos. En ese sentido, el currículum me propone precisamente esas herramientas, esas maneras, esos espacios que, que me permitan alcanzar de la manera más significativa posible los conocimientos para que eventualmente yo pueda aplicarlos en mi vida profesional. Nos pasa a nosotros en este sentido de la educación, ¿no? Nosotros estamos revisando o estamos viendo precisamente esta parte del currículum que seguramente anteriormente no la conocíamos o que la habíamos llamado por otro nombre, ¿no? Como es los planes y programas en este sentido. En ese aspecto, el currículum es el que va a constituir precisamente o va a sistematizar todos los contenidos de este proceso de formación, ¿no? De una manera estructurada, ordenando los contenidos, ordenando las experiencias de aprendizaje, eh, obviamente desde lo político, pero también desde lo educativo, ¿no? Y que pueda ser aplicado en diversos sectores sociales, ¿no? Que se interesen quizás por un tipo de educación especial, de un tipo de educación particular, ¿no? Y la finalidad del mismo es precisamente producir aprendizajes, como ya lo habíamos comentado, que sean realmente significativos, ¿no? Y ahora, en este sentido, que no solamente se enfoquen en los conocimientos técnicos, es decir, no solamente nos hagamos bueno técnicamente, sino que ahora también se preocupa en este sentido del sentir, del pensar, del valorar, ¿no? Y de actuar de diferentes maneras con respecto a los problemas complejos que pues la propia vida o la propia sociedad nos plantea, ¿no? Y que, bueno, tienen que ver también con un país determinado. Es decir, no quiere decir que solamente en nuestro país existan los currículums, ¿no? Sino que en nuestro país existe un currículum precisamente que va a servir al país, que va a servir para sacar adelante al país. Miren, desde la presidencia de la República no se puede incidir en todo, pero sí se tienen puestas los ojos en la vida educativa. Por ejemplo, ahora en las universidades no se pudo incidir del todo con respecto al cambio en los currículums. em, y bueno, lo que se propone también es en ese sentido de crear nuevas universidades, ¿no? Como estas universidades Benito Juárez, que precisamente tienen un currículum más centrado en la población,
Es decir, ofertan carreras que van a servir precisamente para que los que egresen de esos espacios educativos se vuelquen a, eh, a sus a sus comunidades y las apoyen para crecer, ¿no? Bueno, cierro aquí mi comentario. Es un tema complejo, pero bueno, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, me la hacen saber. ¿Sale? Le vamos a dar oportunidad a la compañera Bere. No sé si puedes participar, Bere. Te escuchamos. Sí, profe, ¿sí me escuchan? Sí, 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 adelante. Bueno, pues creo que Gise ya abarcó varias cosas de la lectura Ajá. Sobre los currículos y los tipos que nos mencionaba ahí. Uh-huh. También en la lectura nos decía que pues para el diseño pues hay que saber relacionar. Uh-huh. Hay que saber encontrar la relación correcta entre la teoría, el diseño y el desarrollo de un currículo. A leer la lectura me regresaba mucho a la materia de innovación, Ajá. porque pues tiene mucho que ver. En la lectura nos mencionaba algunas preguntas con las que se puede basar para hacer un currículo. Uh-huh. En estas preguntas nos mencionaba los objetivos a los que se quiere llegar, los objetivos que queremos alcanzar con el contenido. En estos objetivos, obviamente, debe haber esa innovación. También nos mencionaba que tenemos que preguntarnos acerca de qué experiencias educativas queremos ofrecerles a los alumnos para que pues ellos puedan encontrar el camino del aprendizaje y puedan llegar a un aprendizaje significativo. También nos decía la pregunta de cómo organizar esas experiencias educativas. Si nos damos cuenta, todo es una cadenita y por ello mismo tenemos que recurrir a la teoría para que podamos tener ese conocimiento de qué es lo que ha pasado, qué fue lo que pasó para llegar a donde estamos ahorita, Uh-huh. y de ahí poder partir nosotros. Ok. Nos venía también una pregunta bueno, eso siento que ya sería, pues ya para finalizar, Uh-huh. que sería cómo se determina que se alcanzaron los objetivos. Ah, ok. Más allá de definir un método, una nueva estrategia o el orden que van a llevar las experiencias educativas, también tenemos que elegir la forma de evaluar, de determinar que sí funcionó o que no funcionó, que si sí alcanzamos los objetivos o que si no los alcanzamos. También nos mencionaba en, en, el, en la lectura que el currículo prevé Uh-huh. Uh-huh. ajá, el resultado de la labor del docente, Ok. porque pues a la hora de realizar o de planear lo que se va a hacer, debemos de tener en cuenta también cómo va a actuar el docente en esta labor. Ok. No solo se trata de dar un tema y ya, sino también buscar las estrategias correctas para que ese tema llegue al estudiante. Y ahí es donde se ve el resultado, si sí funcionó, si no funcionó la estrategia que tomó el docente. Como le menciono, me regresaba yo mucho a lo de innovación educativa porque también nos hablaba en una parte acerca del perfeccionamiento. Uh-huh. Y en la clase pasada creo que comentábamos que va allá de la innovación educativa. Uh-huh.
al perfeccionar las estrategias, al tratar de que sean mejores. Y de esto se trata el currículo. Siempre al diseñar, al seguir un currículo, siempre tiene que haber en nuestra mente el perfeccionamiento de la enseñanza y el aprendizaje, Okay. porque no solo se debe de tomar en cuenta el aprendizaje de los alumnos, sino también la enseñanza que está dando el docente y cómo podemos mejorar esa enseñanza para que el aprendizaje sea más significativo. Okay. También una de las tareas del currículo es comunicar el propósito educativo que tiene la institución. Pero más allá de comunicarlo, también se trata de dar a una crítica y una práctica. Esto quiere decir que las personas, tanto de la institución como fuera de la institución, que se están dando cuenta de cómo funcionan las cosas, pueden dar una crítica constructiva para poder mejorarlo y poder llevarlo a la práctica. También una frase que decía ahí que hasta la anoté porque pues tiene razón, dice que el currículo no es solo el contenido, sino también es el método. Okay, sí. Entonces, ahí con esa simple frase nos damos cuenta que no es solo decir, pues van a aprender esto, esto, esto y esto y ya, sino también decir, lo van a hacer de cierta manera, con cierto tiempo, con cierta, con ciertos, con ciertas actitudes, con estos propósitos, con estas experiencias educativas, como lo decía en la lectura. Entonces, no solo es el contenido, sino también cómo vamos a hacerlo. Y por último, pues ya solo decía que más allá del contenido, también se ve como una misión de a lo que queremos llegar. Y también algo que se me quedó de la lectura es que, pues, siempre también uno de los propósitos va a ser dar al alumno que él pueda desarrollar o tenga la capacidad de potenciar un futuro personal para él, eh, para, para el poder resolver los problemas de la sociedad, no solo de la institución educativa, sino también pues como un ente social, pues hay que saber relacionarse y, y, y tener como objetivo que el alumno tenga la capacidad de potenciar esa habilidad que deberíamos o deben tener todos los humanos de poder resolver los problemas de su sociedad. Okay. Eso es todo. Ok, muchas gracias, Bere. Sí, justamente eso que comentabas era lo que también comentó de alguna manera Gise en este sentido del currículum vívido, ¿no? Es decir, significa un currículum que se está aplicando y que precisamente me permite esa potencialización de los saberes de los muchachos, ¿no? En realidad, el currículum es una propuesta, ¿no? Es una propuesta que nos permite alcanzar, que nos permite alcanzar esa potencialización del individuo para mejorar la sociedad, lo cual en nuestros países todavía no logramos alcanzar. Por ejemplo, en otros países, el que es conductor de un automóvil, digamos que aquí un conductor, por ejemplo, Gise o alguien, una conductora de un tráiler, se va a trabajar a otro país, por ejemplo, Canadá o Europa. Bueno, pues en Canadá y en Europa o en Europa le van a hacer precisamente una serie de tests, una serie um, de
pues de estudios, van a proponerle estudios para que él o ella, en este caso, tenga un documento que dice que efectivamente tiene las capacidades para conducir. Y uno podría decir, bueno, es que eso es tonto, cualquiera puede conducir. Sin embargo, en ese sentido de potencializar, ¿no? Hay específicamente diseños específicos de currículums para eso, como por ejemplo para aquel que es albañil, ¿no? Ahí hay una diferencia muy grande para aquellos que son arquitectos o para aquel que es albañil. El albañil es el que se encarga de hacer las cosas, sin embargo también tiene una nominación o tiene un número que le pertenece precisamente a su trabajo. Y en ese sentido se potencializa su trabajo. Por eso es que en otros países el estudiar una carrera no es tan remunerada como cualquier otro trabajo físico, técnico, ¿no? Es decir, muchas personas que son por ejemplo, que son, por ejemplo, carpinteros o soldadores, ¿no? También van a la escuela, precisamente a recapitular ese conocimiento y les permite entonces tener como un tipo de cédula que les permite trabajar en esos espacios, ¿no? Y que además ahí la diferencia de los trabajos no es demasiada. Es decir, una persona que se dedica a hacer estructuras arquitectónicas de manera física puede ganar casi lo mismo que el que diseña esas estructuras, ¿no? En ese sentido, la potencialización que comenta su compañera. Muchas gracias, Bere, por tu participación. Bueno, se nos fue Itzel, pero seguimos comentando. Bueno, dentro de estos diseños curriculares también se necesita precisamente, o debería de ser al menos así, este perfil del docente, este plan de estudios y este programa de docentes. Es decir, necesitamos de varias herramientas, como bien lo decía, no nada más es hacer el diseño curricular y implementarlo y bueno, ya que lo dé quien sea o que intenten hacer lo que puedan hacer con respecto a lo que se propone, sino la idea es precisamente que lo lleve a la práctica, a la potencialización de la que hablaba Bere, un profesional en ese sentido, ¿no? Es decir, si estamos hablando de educación, pues tendría que llevarlo a la práctica un profesional que sepa de educación, ¿no es cierto? Y en ese sentido, este aspecto. Ahora, digamos que tiene que ver también con el plan de estudios. Su plan de estudios de pedagogía no es el mismo que el plan de estudios de administración, ¿no? Y en ese sentido, si hay un profesional de administración que tenga ciertos conocimientos en pedagogía o que dentro de la carrera, es decir, dentro de este mapa curricular, dentro de este plan y programa, dentro de este currículum, hay una materia que se ajusta a un administrador, bueno, lo más lógico, lo más cordial debería de ser que el profesional aplicara en esa materia, ¿no? Porque sabe de la materia. Y así sucesivamente, ¿no? Bien, y ya lo que hablábamos del currículum vívido, es decir, que es un currículum que no solamente está en el papel, sino que intentamos llevarlo a la práctica todos los días, es decir, cotidianamente. Y en este sentido, nos damos cuenta si efectivamente
ese currículum es el ideal para lo que estoy proponiendo o no es el ideal, ¿no? Y si no es el ideal, bueno, necesitaríamos entonces reevaluar estos currículums, este diseño del currículum o del programa, ¿no? Para pues mejorarlo y hacer precisamente, hacerlo llegar a esa potencialización de los estudiantes. Bueno, vamos a entrar un poquito al currículum oculto, pero no sé si compañera Itzel, ¿quieres comentar algo antes de que continuemos? Eh, Creo que ya abarcaron los grandes puntos de lo que nos mencionaba la lectura. Ajá. Realmente nos damos cuenta que el diseño curricular y el currículum son fundamentalmente en esta, eh, ¿qué le puede decir?, área de la pedagogía. Uh-huh. Nos presenta el gran problema que es el teórico y el práctico, en Ok. el cual, como lo Uh-huh. comentaba mi compañera Gise, Uh-huh. el llevarlo a cabo o relacionarlos se genera pues un pequeño problema al ponerlo o llevarlo a cabo en lo que son las instituciones, en este caso en las escuelas. Eh, es muy importante, bueno, nos mencionaba los cuatro tipos de currículum, el bebido, prácticamente el teórico, el oculto y el nulo. Uh-huh. Eh, Aquí es donde realmente nos damos cuenta que el currículum se tiene que dividir o verlo desde estas perspectivas para que nosotros podamos manejarlo a la hora de diseñarlo. Ok. También nos comentaba en el cual que el currículum se basa a lo que es en lo, eh, en lo, en las creencias e incluso como arte, porque realmente uno tiene que implementar pues aquel conocimiento o aquella parte en el cual nosotros pues qué es lo que queremos enseñar. Es cierto eso de que realmente nosotros para diseñar el currículum tenemos que realmente el enseñar para darnos cuenta qué es lo que nos hace falta implementar y que esto se lleve a cabo bien para alcanzar pues aquellas metas planteadas. Em, Venían muchos conceptos en el cual diferentes autores daban a conocer para ellos qué es el currículum. Uh-huh. Algunos decían que pues es el conjunto de experiencias que son planificadas más que nada para ayudar a los alumnos a conseguir el mejor grado, tanto como de aprendizaje como en sus capacidades. Eh, al igual que al conjunto de estas, pues nos lleguen a conducir a que pues los alumnos tengan un buen resultado en sus conocimientos. Y Uh-huh. pues creo que eso es todo, Nick. Realmente ya se tocó mayor los puntos más importantes. Ok, muchas gracias, Itzel. Sí, de hecho hemos abarcado algunos puntos importantes con respecto al currículum y ahora creo que nos queda más claro precisamente que para toda aplicación de la educación es necesario una guía donde seguirla para lograr precisamente los conocimientos significativos o esa potencialización del conocimiento del individuo. ¿No? En ese sentido, lo que ya mencionaban con respecto a el currículum oculto, que ya les mencionaba, puede ser un currículum oculto que proponga, en este caso pueden ser fines diferentes a lo educativo, que puede ser en contra o no, y que siempre hay un currículum oculto dentro del currículum.
La otra, adelante, Itzel. Yo investigué sobre el currículum oculto y entendí que realmente es algo que nos enseñan, pero que no está inscrito ahí. Claro. Ujú, Nos venía un ejemplo que el nosotros cuando vamos a la escuela, el aprender ser estudiantes. ujú, Por ejemplo, cuando ingresamos a la primaria y no sabemos cómo es cómo se lleva a cabo los horarios y todo eso, pues eso no lo implementan ahí, ¿no? Pero lo aprendemos. ujú. Bueno, es lo que más o menos entendí. Sí, es correcto, que hay cosas que no nos enseñan, pero que están implícitas dentro del currículum. Por eso decía que puede ser bueno o no, ¿no? Por ejemplo, nos enseñan a ser obedientes, ¿no es cierto? Es decir, eso es parte del currículum oculto, es decir, no nos los enseñan tal cual, no nos dicen se tiene que hacer esto, se tiene que hacer lo otro, sino finalmente lo que te dicen, si vas a salir, levanta la mano, pide permiso, si vas a participar, levanta la mano, siéntate bien, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es parte también del currículum oculto que no se enseña, pero que sí está ahí presente. ¿Y para qué creen que sea eso? Bueno, pues para cuando estés en una institución, tengas ese valor, ese respeto, ¿no? Hacia los otros y hacia las otras, o hacia tus superiores, ¿no? Y en cierto sentido nos enseñan a ser sumisos, ¿no? Es decir, a no preguntar, etcétera, etcétera. Y nos pasa hasta en la actualidad. Y eso puede que sea bueno o puede que sea malo. Por ejemplo, algo que no está instituido en el currículum, pero que también se presenta, es el receso. ¿No es cierto? Nos dejan salir al receso a una hora específica y nos acostumbran. Tanto es así que se está llegando la hora de salir al receso y nuestro cuerpo ya está pidiendo alimento, ¿no? Y eso también sucede en las empresas, ¿no? Hay un espacio específico para el alimento. Es decir, no quiere decir que esté mal, sin embargo, quiere decir que nos implementan cosas que nosotros aprendemos gracias a la repetición o gracias a que nos damos cuenta cómo actúa el colectivo. Por ejemplo, experimentos sociales han hecho este tipo de, pues válgase la redundancia, de experimentos con la gente, ¿no? Es decir, de repente están en una oficina, van a, van a, van a, perdón, un segundito. Van a una consulta o algo y de repente cada cierto tiempo se levantan, ¿no? Todos se levantan. Y obviamente los que se levantan son los sujetos que van a experimentar al otro o a la otra, ¿no es cierto? Y de repente llega a alguien que no tiene nada que ver con eso y cada cierto tiempo todos se levantan y eso no te lo enseñan, ¿sale? Eso lo aprendes en el contexto. Y todos se levantan y la única que no se levanta se queda así y se queda rara, ¿no? Se queda rara porque es parte del condicionamiento. Y así, digamos que todos van saliendo, los primeros objetos del experimento van saliendo y y al último se queda uno, pero como todos están repitiendo el comportamiento, todos se levantan a la hora de que suene algo, a la hora de que haya un condicionamiento, ¿no? Y finalmente todos los sujetos que empezaron digamos, el experimento ya no están, pero eso se siguió reproduciendo,
por decirlo así. Y los nuevos que van llegando van reproduciendo ese experimento y no saben por qué lo están haciendo. Y en ese sentido podríamos hablar un poco del currículum oculto, ¿no? Que hay cosas que nos proponen, ni siquiera nos las enseñan, pero que eventualmente nosotros las seguimos reproduciendo en nuestra vida, ¿no? A lo largo de nuestra vida o a lo largo de nuestros espacios cotidianos. Bien, no sé si quieres comentar algo más con respecto a a lo que investigaste, compañera Itzel. ¿No? No, Lick. Ok. Bueno, muchas gracias. Y luego el currículum nulo, ¿no? Que es el que ni aporta ni nada, ¿no? No hay una influencia con respecto a la formación del estudiante. Algo que sí, para que vayamos cerrando con respecto a esto del currículum y de la importancia que tiene en nuestros espacios educativos, hay que hacer una diferencia clara entre lo que es teoría curricular y lo que es diseño curricular. Compañera Gise, ¿me puede más o menos comentar qué es teoría curricular? Me parece que usted fue también la primera que lo mencionó. No sé. Pues habla de todo el conocimiento teórico, Ajá. es decir, cómo se van a articular. Ajá. Es de cómo van a ser cuáles van a ser los métodos que se van a utilizar, de ciertas, de las otras disciplinas también que son tal vez hermanas de la educación, que de esos conocimientos nos van a funcionar para poder implementar en un currículum o lo que se quiere lograr en el currículum. Y ya el diseño curricular es cómo se van a articular todos esos conocimientos o esas teorías que se tienen o esos métodos para lograr el objetivo que es pues el aprendizaje significativo, ¿no? Ok, ok. Bueno, muchas gracias, compañera Gise. En ese sentido, la teoría curricular es eso. Es decir, podemos tener un gran conocimiento de lo que el currículum debe de llevar, qué cosa aplicar, cuáles serían las evaluaciones, cuáles serían los temas de acuerdo a las licenciaturas o de acuerdo a los espacios de educación media, etcétera, ¿no? Y el diseño curricular es ya tomar esa teoría y obviamente seguirla planteando en teoría, pero ya aplicada en un currículum, ¿no? Es decir, las materias que se van a llevar, por qué se van a llevar así, la propuesta de cómo se puede hacer una propuesta de enseñanza-aprendizaje, las propuestas de la evaluación, etcétera, ¿no? Y yo haría una tercera definición, ¿no? Ya tenemos la teoría curricular, que es precisamente todo lo teórico que está divagando ahí, que sí está en documentos, pero no está en un diseño, no se ha diseñado nada. Y la segunda, que es precisamente el diseño curricular, como bien lo comentabas, ya este proceso de elaboración del currículum, ya en un documento que se va a aplicar precisamente en un espacio educativo o en un país de acuerdo a las necesidades del mismo. Y un tercero que no viene aquí, o si lo menciona muy, bueno, digamos que lo propone, pero no lo menciona como tal, la aplicación curricular, ¿no? Es decir, puede ser que ya esté un currículum hecho, ya estén unas propuestas de aplicación, ¿no?
Pero también en ese sentido existen espacios, como bien lo comentaba, me parece que su compañera Gise, no es lo mismo aplicar el diseño o aplicar el currículum ya diseñado en la ciudad de Puebla que en una comunidad de Oaxaca, ¿no? O no es lo mismo cómo ve la vida o cuál es la visión de mundo de los oaxaqueños a los veracruzanos, por ejemplo. Tienen visiones diferentes. Y entonces ahí el currículum, que podríamos decir que es un currículum estándar, que ya tiene esta epistemología, esta teoría, em, digamos, estas herramientas para la evaluación, etcétera. Y ahí, aunque ya está y ya hay propuestas, lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar esas propuestas, ese diseño curricular, y entonces vamos a la aplicación del mismo. ¿Buscando qué? Bueno, pues buscando la contextualización, es decir, bajando el currículum, ¿no? Propuesto de manera estandarizada, por decirlo de alguna manera. En este caso, el currículum de las escuelas, de las escuelas preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, ¿no? A un nivel, más. Denme un segundito. A un nivel mucho más contextualizado, ¿no? Es decir, necesitamos precisamente cómo agarrar todo ese material y poderlo contextualizar en nuestros aspectos, en nuestros espacios educativos y en ese sentido la aplicación curricular. No sé si me explico ahí. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, Lick. Ok. Bueno, y entonces ahí tenemos que buscar ciertos objetivos. En ese sentido, como para ir cerrando esta parte de el diseño curricular en este sentido de lo teórico y lo práctico, ¿no? ¿Qué es el diseño curricular? Pues no es otra cosa más que buscar precisamente de acuerdo ya sea a lo político nacional o de acuerdo a las necesidades de un país o puede ser también a las necesidades de una institución, ¿no? Porque ya lo decíamos que no es lo mismo, digamos, la licenciatura en pedagogía aquí, en este espacio, ¿no? En esta universidad que quizás en otra universidad. O, por ejemplo, no es lo mismo esta licenciatura de pedagogía en un espacio como esta universidad o en otro espacio que se dedica específicamente a la educación, como la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? Quizás podemos tener materias comunes, ¿no? Quizás podemos tener materias comunes, pero no es el mismo programa, no es el mismo plan, no es el mismo currículum, ¿no? Hay cosas que no son iguales. No quiere decir que una esté mejor que la otra, sino que quizás una se enfoca más a lo educativo, ¿no? Es decir, la universidad se enfoca más a lo educativo y tiene entonces personas capaces de diseñar sus propios programas, sus propios currículums con respecto a una que quizás sí tiene profesores o profesoras vinculadas con la educación, pero que el corte de la universidad no es propiamente educativa. En ese sentido,
el currículum es esta herramienta que me va a permitir precisamente alcanzar los contenidos significativos, o ya lo decía su compañera, la potencialización de los individuos con respecto al conocimiento, ¿no? Con respecto a alcanzar los conocimientos necesarios para, pues, digamos, potencializar al individuo en este sentido de una vida mejor, no solamente en el sentido del conocimiento, sino en este sentido también de una vida mejor. Y buscar también uno de los objetivos de esta construcción del currículum es precisamente que estos conocimientos o estos aprendizajes de los que estamos hablando con respecto a los alumnos o a los discentes estudiantes, pues que sean estos conocimientos significativos en este sentido de que sean profundos, que además duren, eso es lo que decimos de significativo, ¿no? Y que sean generalizados. En algún momento les comentaba a ustedes y a otros alumnos que es importante no solamente conocer de nuestra área disciplinar, es decir, no solamente de pedagogía, sino que fuéramos más generalizados, es decir, sí, manejar los conceptos, los métodos, las técnicas, los conocimientos de nuestra rama de la profesión, ¿no? Pero que además pudiéramos generar nuevos conocimientos o nuevos espacios de aprendizaje en otras áreas, ¿no? Para que eventualmente yo pudiera participar en varios espacios de la vida dentro de esos contextos en los que me va a tocar laborar. Es decir, imaginemos que dentro del currículum vienen muy bien expresados los temas y que los podemos adaptar de acuerdo al contexto. Pero nos toca ir en un espacio, en un contexto, digamos, marginal, pero que tienen muchas posibilidades de obtener un capital extra porque tienen fruta, etcétera, etcétera. Y entonces quizás nosotros sabemos de economía, ¿no es cierto? Que no tiene que ver ya con mi aplicación de este currículum que me propusieron de acuerdo a el espacio donde estoy laborando, es decir, ya sea primaria, secundaria, bachillerato, pero que como estoy ahí, puedo entonces trabajar con las mujeres de ahí para que construyan una economía solidaria, ¿no? O a lo mejor sé de otras actividades, o a lo mejor ser de repostería, ¿no? Entonces, tomar ese conocimiento y compartirlo precisamente con los otros y con las otras, en ese sentido de que haya un aprendizaje significativo. Algo así pasaba, o creo que sigue pasando, no lo sé aún, no lo sé ahora, en el bachillerato de San Andrés Tepechochuca. A los muchachos del bachillerato de San Andrés Tepechochuca no solamente se les daban los conocimientos que venían en el currículum, ¿no? Sino también se les enseñaba a hacer otras cosas, como por ejemplo hacer plantación de hortalizas. Me parece que les enseñaban a hacer pan, les enseñaban a cocinar de manera sana, es decir, un montón de actividades que están por fuera del currículum preestablecido, pero que dentro del currículum de la institución sí pertenecían. Y que entonces no solamente nos proporcionaban estos aprendizajes generales, sino además nos proporcionaban otros tipos de aprendizajes, ¿no? Y que se hacían presentes en esta autonomía, ¿no es cierto? En esta autonomía del ser sujeto. Que eso es finalmente lo que deberíamos de buscar como
digamos, un currículum oculto, por decirlo así, pero en pro o en bien de la otra persona, ¿no? Y en ese sentido, bueno, para ir cerrando, el currículum es aquel que me va a permitir seguir una línea, seguir una especie de conocimientos, ¿no? En este sentido de que todas podemos aprender, ¿no? Todos podemos aprender buscando precisamente los conocimientos. Ahora ya está YouTube, ya está Facebook, ya está muchas plataformas que me permitan aprender, o los libros, pero el currículum lo que hace es buscar o acomodar precisamente esos temas que me van a permitir llevar un aprendizaje de lo menor hacia lo mayor, es decir, de la menor complejidad a la mayor complejidad, ¿no? Y en ese sentido, para eso nos sirve el currículum. Y lo que pretende no es que se vaya a implementar, pero sí lo que pretende es precisamente este conocimiento, que estos conocimientos sean significativos, que ya dijimos que sean profundos, duraderos, generalizados, ¿no? Y que tenga la intención um, de hacer autónomo al sujeto, ¿no? Es decir, que pueda entonces usar esos conocimientos que aprendió a lo largo del camino para mejorar su calidad de vida. Adelante, compañera Itzel. Yo solo quiero, bueno, es que también investigué sobre el currículum nulo, pero busqué ejemplos, pero realmente no lo logré captar. Entonces, no sé si podría darme un ejemplo en la vida real, bueno, en lo que es en educación, un ejemplo. Ajá. Bueno, es que el currículum nulo en sí es aquel currículum que no te aporta nada, o sea, no sirve precisamente ah, para la formación del estudiantado, del alumno. Es más, mira, currículum nulo dice, te lo leo textualmente y de ahí lo despedazamos. Currículum nulo es para designar todo aquello que por encontrarse ausente, es decir, no existe, ejerce una influencia en la formación del estudiante, ¿no? Es decir, son aquellas cosas que no están dentro de la institución, pero que sí pueden estar fuera de la institución, ¿no? Y que pueden ejercer alguna influencia en la formación del estudiante, ¿no? En ese sentido, no tienen es decir, no están dentro del currículo, ¿no? No están dentro de la teoría curricular. Un ejemplo de ello más latente podría ser... déjenme ver si puedo encontrar algún ejemplo. Déjenme buscar si veo algo. No podría ser como estas obras, bueno, es que sí, parte de eso. No sé, las celebraciones de, no Ajá, sé, por exacto, ejemplo, como los desfiles, ¿no? del día de la primavera, o no sé, o por ejemplo el día de Navidad, Ajá. Pues o sí. incluso tal vez Semana Santa, podría decirse. Sí, puede ser que esos sean unos ejemplos importantes, ¿no? Porque no, en realidad, bueno, en el caso de los desfiles, no sé si es un currículum nulo porque se supone que sí está dentro del currículum, ¿no? Y Sí, pero pretende... bueno, Ajá, adelante, Gise.
bueno, perdón que le interrumpa, pero por ejemplo, a mí me tocó que pues incluso hasta es creo que un meme. Sí, sabemos que es parte de nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro reconocimiento de nuestra nación o como pertenecientes a una nación. Para sentirse. Eso es parte, digamos, del currículum, ¿no? Pero el que hagamos tablas rítmicas, digámoslo, en un desfile del 20 de noviembre, y digo, o sea, ya, sí. ¿Qué relación habría, no? En todo caso, podríamos vestirnos como el 16, ¿no? De soldados, ¿cómo se llama? Bueno, esos trajes típicos para reconocer nuestra cultura, ¿no? Pero este tipo de tablas rítmicas y que las bastoneras y todo eso realmente no veo la relación con un evento, digamos, de 16 de septiembre o de 20 de noviembre. Sí, ¿no? 20 de noviembre, sí. que es de la Revolución. Sí, creo que sí lo podríamos tomar así. Es decir, por ejemplo, esto que dices de las bastoneras y esto que dices de las bandas de guerra, es decir, es algo que ya no pertenece al currículum, aunque la idea principal del desfile sí sea como en este sentido de recordar un hecho histórico en donde quizás nosotros salimos triunfantes y que lo demás es como mero espectáculo, ¿no? La otra, estoy leyendo por aquí. Adelante, Bere. Bueno, sí, respecto a lo que dice, bueno, lo que están comentando. Por ejemplo, aquí en mi comunidad, muchas veces que es el desfile, antes de, los maestros dan algunas clases que tengan que ver con eso. Y no sé, tal vez sea mi idea, pero buscan la estrategia de que el niño entienda y que el niño también lo sienta, pues un tanto divertido y por tradición, así como también como conocimiento. Aquí la mayoría de las veces siempre es que los niños vayan disfrazados de algún personaje histórico o incluso hasta suelen hacer concursos no sé, de cualquier cosa para que el niño se relacione igual con el tema. Por ejemplo, apenas ya cuando estaba todo lo de en línea, hicieron, mi hermano va en la primaria, entonces hicieron un concurso de dibujo, pero en este concurso tenían los niños que relatar una leyenda del municipio. En este, pues siento que más allá de cumplir como un concurso que les pedía la escuela, los maestros se basaron en que el niño supiera pues lo que estaba haciendo, porque no solo era ganar por el dibujo, porque muchos decían, no, pues tal vez el dibujo se lo hizo el papá o la mamá, pero también a los niños cuando pasaban les preguntaban, bueno, cuéntame tú o tú explícame tu dibujo. Y ya ahí se veía cómo el niño se expresaba y si sí había entendido el tema o si en realidad solo era como memorizado y ya en unas partes no se lo aprendió y pues no pudo. Entonces ahí pues sí como que se ve la diferencia entre que solo sea como espectáculo, como dice usted, y conocimiento, que el niño genere su propio conocimiento o lo que quiera obtener de lo que está viendo en ese momento. Pero incluso eso está hablando de un currículum oculto. Sí. Ajá, pero al referirnos al nulo sería esa parte entonces de que, como dice Bere,
lo mencionó, se me fue la palabra. Ni está en el currículum, ni está en Esa la parte institución. de diversión o diversificar, o cómo se le diría, no sé, solo por la festividad, algo así, pero está la otra parte del currículum oculto, ¿no? Bueno, es que lo mencionó Bede, pero se me fue la palabra. Ok, bueno, pero lo cierto es que sí son estos espacios en los que quizás se toman como para explicar algo, ¿no? Que es importante, ¿no? Por ejemplo, los desfiles, pero que finalmente para que los niños o las niñas se sientan más motivados, ponen actividades alternativas que no generan ningún conocimiento para su formación académica. Claro, a menos que vayan a ser eh, bailarinas o se vayan a dedicar a ser cantantes, es decir, en ese sentido. Otra puede ser cuando no se enseña, aquí encontré algo, dice, puede ser por supresión, cuando hay conceptos que son importantes y que resultan muy esenciales, pero que no se incluyen, ¿no? Que ese también podría ser un currículum nulo, es decir, cuando sí está en el currículum, pero porque no me sé el tema o porque X o Y razón yo no lo enseño y entonces ese también podría ser un currículum nulo, ¿no? También un currículum nulo desde esta perspectiva que se está mencionando, además de lo que ya mencionamos, puede ser que aunque nosotros lo hayamos puesto en nuestra planeación, pero no lo enseñamos completamente. Por ejemplo, ese es un problema muy cotidiano dentro de los espacios educativos. Muchas veces nosotros hacemos nuestra planeación pero resulta que no nos alcanza el ciclo escolar para terminar la planeación. Y entonces, parte del currículum que nosotros implementamos dentro de la planeación es, es, es bueno, digamos, pero parte de él, la final, digamos, los últimos temas ya son currículum nulo porque ya no se dieron, ¿no? Y bueno, lo otro que estábamos platicando, eso que estábamos platicando técnicamente lo dice así. Am, eh, es contenidos o material en virtud del entorno laboral o profesional, es decir, esos contenidos que estamos utilizando con respecto a para que se haga más bonito, para que sea, digamos, atractivo para los niños y para las niñas, es decir, ¿no? En ese sentido de lo que platicábamos con respecto a esto que decían, bueno, ¿y los desfiles? ¿Está dentro del currículum o no está dentro del currículum? Y bueno, el desfile sí, pero deberíamos de ir con trajes típicos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, lo que se proponen son otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las bastoneras o por ejemplo, los músicos no llevan digamos, la banda no lleva una decoración de acuerdo a la fecha, sino que se visten con su uniforme de banda, ¿no? Lo cual tampoco creo que esté mal, pero que se sale del currículum, digamos, propuesto, ¿no? Bien, no sé si tengan algún otro comentario con respecto a esto del currículum oculto. Del currículum nulo, perdón. No, bueno, de mi parte ya quedó un poquito más claro. Oh, Sí. No, Rick, de mi parte um, tampoco. muchas gracias, Gise. Bueno, nada más como para complementarlo, este currículum nulo es
que se aleja de lo fundamental del programa, ¿no? Que se aleja de lo fundamental del programa o del ejercicio profesional. Entonces, es decir, pues todo aquello que se hace dentro de la escuela, pero que no está sustentado de alguna manera por el propio currículum. Bueno, le vamos a dejar aquí. Ya más o menos comprendimos que el currículum es precisamente aquello que nos propone realizar un aprendizaje, digamos, de manera más clara, ¿no? O ese aprendizaje, se me fue el término, significativo, ese aprendizaje significativo y que busca las herramientas para el mismo, ¿no? Buscando precisamente contextualizar este currículum que se nos propone a nivel nacional, ¿no? Entonces, es muy importante poder seguir estos currículums porque sin ellos andaríamos a la deriva. Es cierto que no podemos implementar la práctica y la teoría de la misma manera, ¿no? Sin embargo, se intenta contextualizar y se intenta bajar eso a la práctica. Bien, le vamos a dejar aquí. Creo que más o menos quedó claro todo esto que hemos visto con respecto a estos tipos de currículums, con respecto a estos tipos de diferenciación entre digamos, el hablar del currículo como teorización, ¿no? A el diseñar el currículum. Y finalmente el aplicar el currículum, ¿no? Porque hay alguien que lo diseña, en este caso las políticas educativas federales, pero también las políticas en general de acuerdo a lo que necesita el país. Y hay quien lo diseña, es decir, hay quien teoriza, hay quien lo diseña y hay quien lo aplica, que en este caso los que aplican el currículum pues somos nosotros, los profesores y las profesoras que estamos en el campo educativo, ¿no? Y que finalmente no podríamos llevar a una sociedad a el conocimiento significativo si no fuera por esta ayuda que nos proporcionan pues válgase la redundancia, estas políticas educativas mediante el currículum. Bien, no sé si tengan algún comentario final, algo que quieran proponer. ¿No? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? Sí, Lick, todo bien hasta aquí. Ok, pues le vamos a dejar aquí. Nos Todo vemos bien. la próxima clase. Les envío la lectura en breve. Y nos estamos saludando, yo creo que en la siguiente clase. Que tengan una bonita tarde y nos miramos la siguiente clase. ¿Sale? Sí, Lick, Sí, gracias, Está bien, igualmente. gracias. Ok, hasta luego. Un abrazo a Nos todas. vemos. Adiós. Adiós. gracias, hasta luego.